Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más dramáticos y cruciales en la vida de David. El momento exacto en que pasa de ser un héroe nacional a un fugitivo perseguido. Imagina esto. Estás en la cima del mundo. Recién has vencido a un gigante. El pueblo te aclama y eres el músico personal del rey. Parecería que la vida no puede ser mejor. Pero de repente, todo cambia. La misma mano que antes te aplaudía, ahora busca quitarte la vida. Esta es la historia de cómo David huye de Saúl. El inicio de una vida en persecución. Tras sobrevivir al intento de asesinato dentro del palacio, cuando Saúl le lanzó una lanza mientras tocaba el arpa, David comprende una dura verdad. Su vida ya no está segura al lado del rey. Saúl, consumido por los celos y una oscuridad espiritual que lo atormentaba, intensifica su deseo de matarlo. Este episodio marca el comienzo de uno de los capítulos más intensos y dolorosos en la vida del joven pastor. Una vida como fugitivo, lejos de su hogar, de su familia, de su mejor amigo, Jonatán, y de todo lo que conocía. Pero, como veremos hoy, aún en medio del peligro más extremo, Dios nunca lo abandonó y continuó guiando cada uno de sus pasos. Así que, si alguna vez te has sentido perseguido por las circunstancias, con miedo o sin un lugar seguro a dónde ir, esta historia es para ti. En este video aprenderás cómo David logró escapar del palacio, que provocó que Saúl finalmente decretara su muerte, donde se refugió en sus primeros días como fugitivo, y lo más importante, cómo Dios lo fortaleció en medio del miedo. Quédate hasta el final, porque descubriremos lecciones poderosas sobre cómo confiar en Dios, cuando todo, absolutamente todo, parece estar en tu contra. La tensión en el palacio del rey Saúl era casi insoportable. David, aunque amado por el pueblo y por la propia familia del rey, se había convertido en el blanco del odio de Saúl en la Biblia. Nos cuenta en el primer libro de Samuel, capítulo 18, que cuando David regresaba de vencer a los filisteos, las mujeres de Israel salieron a recibirlo, cantando en Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Esta simple canción fue la chispa que encendió un fuego de celos incontrolable en el corazón del rey. Saúl vio en David no solo a un siervo leal, sino a un rival que amenazaba su trono. El primer intento de asesinato fue directo y brutal. Mientras David tocaba el arpa para calmar el espíritu atormentado de Saúl, el rey, en un arrebato de ira, le arrojó su lanza con la intención de clavarlo en la pared. David, con reflejos rápidos, logró esquivarla 2 veces. En ese instante, supo que el peligro era real y mortal. Aunque intentó seguir sirviendo al rey, la atmósfera se volvió cada vez más hostil. Saúl lo envió a misiones peligrosas en la batalla, esperando que los filisteos lo mataran. Pero David regresaba siempre victorioso, lo que aumentaba aún más su popularidad y, por ende, el odio del rey. La situación llegó a un punto de no retorno. Saúl ya no disimulaba sus intenciones. Habló abiertamente con su hijo Jonatán y con sus siervos, ordenándoles que mataran a David. Aquí es donde vemos la increíble lealtad de Jonatán, quien amaba a David como a sí mismo. Jonatán le advirtió del peligro y hasta intercedió por él ante su padre, logrando una tregua temporal. Pero la paz duró poco. Tras otra victoria de David, la envidia de Saúl resurgió con más fuerza que nunca. Una noche, envió soldados a la casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Aquí entra en escena otra figura clave, Mical, la esposa de David e hija de Saúl. Fue ella quien le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana estarás muerto. La situación era desesperada. No había tiempo que perder. Mical ideó un plan ingenioso y arriesgado. Ayudó a David a escapar, descolgándose por una ventana. Luego,
Para ganar tiempo tomó una estatua, un ídolo doméstico, la acostó en la cama, le puso una almohada de pelo de cabra en la cabeza y la cubrió con una manta. Cuando los soldados de Saúl llegaron por la mañana para arrestar a David, Mical les dijo que estaba enfermo. Saúl, implacable, ordenó que lo trajeran en su cama para matarlo él mismo. Fue entonces cuando descubrieron el engaño. David ya estaba lejos. Su primera parada como fugitivo fue en Ramá, para ver al profeta Samuel. Porque allí David no buscaba un ejército, ni un escondite físico, sino dirección espiritual. Acudió al hombre que lo había ungido como futuro rey de Israel, en secreto, años atrás. Buscaba refugio bajo la autoridad de Dios, representada en Samuel. Fue un acto de fe. Al llegar, le contó a Samuel todo lo que Saúl le había hecho, mientras estaban con un grupo de profetas. El Espíritu de Dios vino sobre ellos. Lo increíble es lo que sucede después. Saúl, al enterarse de que David estaba en Ramá, envió 3 grupos de soldados para capturarlo. Pero cada vez que los soldados llegaban y veían a Samuel y a los profetas, alabando a Dios, el Espíritu de Dios venía sobre ellos también, y comenzaban a profetizar. Olvidando por completo su misión de arrestar a David frustrado, Saúl decidió ir él mismo, y sorprendentemente, le ocurrió lo mismo. El Espíritu de Dios vino sobre él, y se despojó de sus ropas reales, y profetizó todo el día y toda la noche. Dios estaba protegiendo a David de una manera sobrenatural, mostrando que ninguna autoridad terrenal podía tocar al ungido de Dios si él no lo permitía. Este evento milagroso le dio a David un respiro, pero sabía que no podía quedarse allí para siempre. La persecución de Saúl no se detendría. Su siguiente movimiento fue buscar a su amigo más leal, Jonatán. Se encontró con él en secreto y le preguntó con angustia: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? David estaba confundido, dolido. No entendía por qué el hombre al que había servido con lealtad ahora lo quería muerto. Jonatán, todavía tratando de creer lo mejor de su padre, le promete investigar y averiguar las verdaderas intenciones de Saúl. Harían un plan. David se escondería en el campo durante la fiesta de la luna nueva, a la que debía asistir. Jonatán excusaría su ausencia diciendo que había ido a Belén. La reacción de Saúl a esta noticia revelaría sus verdaderos sentimientos. Si se enojaba, significaba que su decisión de matar a David era firme. El resultado fue peor de lo esperado. Cuando Jonatán mencionó la ausencia de David, Saúl explotó en ira, insultó a su propio hijo, y le lanzó también una lanza, demostrando que su furia era irracional y asesina. Al día siguiente, Jonatán fue al campo, al lugar acordado, y mediante una señal con flechas, le hizo saber a David la terrible verdad. Debía huir para salvar su vida. La despedida de estos 2 amigos es una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Se abrazaron y lloraron juntos. David sabía que estaba verdaderamente solo, un fugitivo, con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Su vida de palacios y aclamaciones había terminado. Ahora comenzaba la vida en cuevas, desiertos y constante peligro. ¿Qué podemos aprender de este inicio tan aterrador en la vida de David como fugitivo? La primera lección es crucial. Huir no siempre es un acto de cobardía o falta de fe. A veces, huir es un acto de sabiduría y obediencia a la dirección de Dios. David no huyó porque dudara de que Dios podía protegerlo en el palacio. ¡Ya lo había hecho! Huyó porque entendió que el plan de Dios para él ahora estaba fuera de esos muros. Dios estaba forjando su carácter en el desierto, preparándolo para el trono de una manera que la comodidad del palacio nunca podría hacerlo. Si estás en una situación tóxica o peligrosa, a veces la decisión más valiente y espiritual es alejarte. La segunda lección es el poder de la comunidad, incluso si es pequeña. En su momento de mayor desesperación, David
no estuvo completamente solo. Tuvo a Mical, quien arriesgó su propia seguridad para salvarlo. Tuvo a Samuel, quien le ofreció refugio espiritual y la confirmación de su llamado. Y tuvo a Jonatán, cuyo amor y lealtad le dieron la fuerza para seguir adelante. Dios siempre pone personas en nuestro camino para ayudarnos en los momentos más oscuros. Es importante saber reconocerlas y apoyarnos en ellas. Y la tercera y más importante lección es que la presencia de Dios es nuestro verdadero refugio. David perdió su hogar, su estatus y su seguridad. Lo perdió casi todo, pero nunca perdió la presencia de Dios en Ramá. La protección divina fue tangible, un escudo sobrenatural. Aunque el miedo era real, y lo veremos en los salmos que escribió durante este periodo, su confianza en Dios era aún más grande. Cuando todo a tu alrededor se derrumba, aférrate a la única cosa que nunca puede serte. Quitada tu relación con Dios, Él es la roca firme en medio de la tormenta. La historia de David como fugitivo apenas comienza. Le esperan años de persecución, de vivir en cuevas, de liderar a un grupo de hombres marginados y de escapar una y otra vez de la ira de Saúl. Pero en cada paso, en cada prueba, veremos cómo Dios lo moldea, lo fortalece y lo prepara para ser el más grande rey de Israel. La persecución no fue el final de su historia, sino el comienzo del entrenamiento para su destino. Así que, la próxima vez que enfrentes una situación que te haga querer huir, recuerda a David en Evalúa. Si es Dios quien te está guiando a un nuevo camino, busca consejo espiritual. Apóyate en tus Jonathans y sobre todo, haz de la presencia de Dios tu refugio, porque Él tiene un plan perfecto, incluso cuando el camino pasa por el desierto de la persecución. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios de esta increíble saga. Me encantaría leer en los comentarios qué lección te ha impactado más. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.